Buenas noches, nos encontramos con el bibliotecólogo especialista Javier Monroy Valencia. Vamos a hablar hoy de las fuentes de información y la evaluación de las obras de referencia. Javier, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Por invitarme. Perfecto. Vamos a hablar un poquitico de los términos ciencia y tecnología. Recordemos que la ciencia es el conjunto de conocimientos que se obtienen del método científico. Y la tecnología, vamos a ver que es la aplicación de la investigación en los procedimientos específicos. Cuando hablamos de los recursos de información, nos vamos a detener a revisar que los recursos de información son todos los contenidos de conocimientos que encontramos en diferentes medios, bien sea físicos, como son los libros, revistas y demás, material bibliográfico y también de manera virtual en la tecnología y medios magnéticos. Los recursos de información, hoy por hoy los estudiantes y los alumnos y los muchachos, los jóvenes específicamente, están consultando de manera virtual y en medios magnéticos debido a la rapidez que esto ocasiona, y por eso han relegado de una u otra manera el material bibliográfico, pero precisamente esa es nuestra labor, lograr que volvamos a revisar el material bibliográfico, hacer las consultas directamente en los libros, porque es un material muy enriquecedor y una herramienta que no podemos eludir y no puede faltar en nuestro ámbito laboral y profesional. Javier, hablemos un poquito de las fuentes de información y de su clasificación. Sabemos que las fuentes de información primarias es donde encontramos los documentos originales. Quiero que me cuentes un poquito con tu experiencia cuáles son las fuentes de información primarias y en dónde las encontramos y qué tan consultadas están. Bueno, Gloria, las fuentes de información primarias, para hablar un poco acerca del tema, he tenido la suerte de trabajar con archivos y centros de documentación. Eso me ha enriquecido mucho porque he encontrado fuentes de información primarias a la orden del día. Si hablamos de una fuente de información primaria, podemos hablar de un estudio o de un documento que se crea en el cual no ha habido ninguna alteración, está en su estado original de creación. Un caso particular son los documentos, los estudios, el caso de los institutos de investigación, las corporaciones, todas este tipo de empresas que crean documentos y son de primera mano, son fuente de información primaria. Es el estudio, digamos el estudio del volcán Machín, cuando se crea un grupo de profesionales de diferentes carreras, interdisciplinarios, actúan para crear este documento y se crean. Este primer documento que sale es una fuente de información primaria y la tenemos en bibliotecas, se dan en centros de documentación y sobre todo en archivos. Tenemos esa figura. Ya en el caso de las fuentes de información secundarias que he podido trabajar con ellas, podemos citar como las bibliotecas, donde encontramos ya libros que son específicos, que salen en algunos de los casos de un documento primario y se transforman en documento secundario. Caso de pronto de los diccionarios, de las enciclopedias, y tenemos también las fuentes de información terciarias, que ya son directorios, son las biografías de biografías, exactamente. Caso particular, los periódicos, publicaciones seriadas que hacen sus anales y nos recopilan todo lo que se ha publicado durante el año. Okay. Javier, quiero que hablemos un poquito de la evaluación, de la manera que se evalúan las obras de referencia. Es importante que dentro de la evaluación que se tiene en las obras de referencia tenemos que tener en cuenta el autor y el editor. Quiero que me amplíes un poquito el tema en este punto de evaluación. Bueno, hablemos del autor y el editor. Es importante para uno, al evaluar una colección, tener en cuenta ciertos aspectos a la hora de mirar y de atreverse a sugerir o comprar una obra. Ante todo tenemos que tener una casa editora de respaldo. Eso nos da una confianza, un buen nombre. Y sobre todo mirar que esta información de obra, de referencia, de diccionario, de libro, realmente sea aplicada a nuestra comunidad de usuarios, que es lo principal. Hacia quién va dirigida
y cómo se va a beneficiar la comunidad con la compra de una obra de referencia. Lo otro que podemos tener en cuenta son las imágenes que esta trae, el tipo de papel, el tipo de material y sobre todo la maniobrabilidad que va a tener para el usuario. Hay otra cosa importante que es la actualización, ¿no? También. Yo quiero que me cuentes un poquito en una obra de referencia lo importante que es revisar la actualización. Muchas de las obras de referencia que compramos, las casas editoras tienden a actualizarlas cada año. Lo último que ha salido en el año o recopilación de años, nos envían a los que hemos comprado la referencia una actualización, que es importante y es bueno saberlo para que nuestra obra permanezca vigente y no pase a un estante donde se tienen los libros que se han olvidado o que se han dejado porque ya están desactualizadas y no se consultan. Eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de mirar una obra de referencia. Tú hablabas de algo que es la manipulación de la obra, que es tan importante porque hemos visto o hemos visitado algunos sitios donde encontramos un material con excelente contenido, de muy buena presentación, pero la manipulación es imposible. Entonces, un libro gigantesco de un atlas o cualquier otro libro de referencia donde un niño llega a consultarlo y no pueda ni siquiera con él, pienso yo que es importante dentro de la evaluación tener en cuenta la manipulación y la presentación como tal de la obra, ¿no? Es muy cierto. Y nos ayuda para que el usuario se complemente con la obra, se compenetre, la sienta. Si no se puede manipular, difícilmente el usuario va a llegar a ella. Hoy por hoy la tendencia con las nuevas tecnologías que tocabas al principio es que las obras de referencia, enciclopedias como Encarta, el propio Larousse, viene ahora en sistema de discos o vienen a través de la red descargándolos de páginas. Legis también tiene esa posibilidad. Nuestras obras se están transformando hacia las nuevas tecnologías, por así decirlo. Bueno, Javier, te agradezco mucho esta entrevista. Hemos ampliado y hemos ahondado en los temas de fuentes de información y la selección de obras de referencia que eran nuestro objetivo y nuestro punto importante que resolver. Mil gracias, Javier, que estés muy bien. Gracias.